buenas a todos. Hoy la verdad que es un programa bastante atípico, no es un programa de Ají Televisión, realmente creo que esto es un programa de azar y la casualidad que tenemos, aunque ya entrevistamos en su día en Ají Televisión a Chona del Toro, hoy tenemos a la nueva presidenta de Azar, Chona del Toro. Presidenta de la Asociación Canaria de la Cultura Tamasí, Azar, que significa raíz. La verdad que estoy muy contento de participar, realmente esto es una propuesta de Azar, la realización de este vídeo, de este programa. Lo importante es que vamos a hablar del Día de las Letras Canarias, que bueno, ya faltan unos meses para ello. Vamos a hablar también de que en ese día también se presenta o es el Día Internacional de las Lenguas Maternas, ¿vale? Y quién mejor para explicarnos un poco sobre todo esto que Chona del Toro. Pero cuidado, que después, aprovechando el Día de las Letras Canarias, vamos a recordar a Tomás Quintana Navarro. Vamos a tener a su hijo, Tomás Quintana. Claro, es que con esto de la pandemia del COVID, pues tenemos que adelantarnos a los acontecimientos, porque no se pueden hacer reuniones, ni presentaciones de libros, ni actos en el local que tenemos en la asociación. Se pueden hacer, pero claro, con una cantidad de personas tan pequeñita que es que ni merece la pena. Por eso hemos invitado a Hey Rock a hacer esta colaboración para poder celebrar el próximo 21 de febrero el Día de las Letras Canarias y de las Lenguas Maternas. Parece ser, lo que he oído, que el gobierno de Canarias lo va a dedicar el Día de las Letras Canarias a la escritora y periodista Natalia Sosa. Ya se sabe. Sí, en alguna ocasión nosotros hemos sido correa de transmisión del gobierno, porque bueno, los autores son todos canarios y la asociación se dedica a la promoción de la cultura y de la identidad canaria. Pero nosotros estamos especializados en la lengua y en la cultura de nuestros ancestros y el estudio de nuestra relación bereber que tenemos con el continente, con el continente africano. Entonces, pues bueno, queremos, en este caso, en esta ocasión, pues hacer un homenaje a los nuestros y a la nuestra identidad. ¿Por qué? Porque el gobierno de Canarias pues parece que no le interesa estos temas, ya lo hemos visto en alguna ocasión con algunas propuestas de otras entidades, de otros cineastas y demás que parece que no tienen interés. Y bueno, pues nosotros queremos poner en valor a los socios de la asociación que también son escritores y han dejado una huella importante en nuestra sociedad. Y no son tan conocidos, pues bueno, porque no se ha podido publicar o porque no ha habido un interés, ¿no? Entonces, bueno, pues el día 21 de febrero es una efeméride que se celebran dos cosas, por pura casualidad. El Día de las Letras Canarias, el gobierno de Canarias celebra esa fecha en memoria de la muerte de Vieri Clavijo. Y en cuanto al Día de las Letras Canarias, perdón, al Día de las Lenguas Maternas, es una efeméride que viene dada desde la UNESCO, desde las Naciones Unidas. Es el 21, coincide, pura casualidad, es una efeméride que las Naciones Unidas le hace para la preservación de las lenguas antiguas, porque con esto de la globalización cada día se están perdiendo las lenguas de los pueblos, ¿no? Y bueno, viene sabido que la lengua no solo sirve para comunicarnos entre sí, sirve para realizarnos, para ponernos en valor, para ser más libres, en fin. Entonces, si se van perdiendo, también se pierden los pensamientos, las tradiciones, o sea, porque todo se transmite a través de la lengua. Es un vehículo en este caso para conectarnos con nuestro pasado. Claro. En cuanto a las letras canarias, queremos dedicárselo al maestro don Tomás Quintana Navarro, que luego por eso, como tú has adelantado, tendremos aquí a uno de sus hijos para que nos explique con detalle todo el valor, porque a él se le conoció bastante, pero como músico. Sí. Muy poco de toda la obra que dejó escrita. Entonces, que por eso estamos homenajeándolo, ¿no? Que es bastante importante, yo diría que hasta incluso más, ¿no? Más importante que la musical.
Y con respecto al Día de las Letras Canarias, de las lenguas maternas, queríamos hacer un pequeño homenaje a nuestros ancestros, pero también a nuestra lengua dialectal que hablamos. Es decir, en nuestra lengua dialectal tenemos más de 4.000 términos que son de origen amasí, que es a lo que se dedica la asociación. Esos 4.000 términos, en su mayoría, están en la toponimia, en los nombres comunes, en los nombres de las plantas, que lo hablamos y no sabemos que son términos amasí. Por ejemplo, cuando tú coges un bebé y le dices ajo, nene, ajo, ajo significa leche. O toda la toponimia, desde, yo qué sé, Teide, Tejeda, Tasarte, Marzagán, Telde, todo eso son términos amasí. Pero dentro del amasí, nuestros ancestros también escribían, pero escribían en las piedras. Nos han dejado, en los antiguos nuestros, nos han dejado un legado que no se conoce y está ahí. Esa escritura le han venido los técnicos a llamar, o la cultura, le han venido a llamar el tifinagh. Existe un abecedario, eso ha tenido una evolución en el tiempo, y lo que queremos en esta oportunidad del Día de las Letras de las Lenguas Maternas es poner en valor precisamente esa parte de nuestra lengua dialectal. Lo tenemos en Lanzarote, en La Palma, en la Isla del Hierro, en Gran Canaria, en Tenerife, en Fuerteventura, en todo el archipiélago hay yacimientos arqueológicos donde aparecen el tifinagh. Entonces, bueno, un poco eso es lo que en breve, en resumen, pues queremos hacer este año con esta efeméride. Entonces, bueno, queríamos ponerlo en valor porque no se conoce, no se sabe, la gente, nuestros canarios no se ven como bereberes, no se ven como amasí, porque la historia no nos la han contado. Esto ha sido, volvemos a insistir otra vez, como en alguna ocasión hemos estado aquí ya hablando, que Canarias es una colonia y esto no interesa, no tiene interés y está escondido intencionadamente. O sea, los anteriores, nuestros ancestros, eran los canarios antiguos y nosotros somos los canarios modernos. Claro. Pero en ningún momento hago un corte, hago un tijerazo, porque tenemos que mantener esa continuidad. Tenemos que saber de dónde venimos para ahí para está, porque hay gente hay chiquillos que se llaman Tanausú y no saben qué es esa palabra, ni dónde vino, ni por qué, ni quién fue Tanausú, ni en la historia, ¿no? Porque, bueno, la historia está ahí y eso, la cuente quien la cuente, pues será más verdad o menos verdad, pero los hechos están, ¿no? La lengua amasí no es una lengua muerta, como se viene diciendo, es una lengua que se habla por más de 35 millones de personas en el mundo. Hoy por hoy, hasta el gobierno catalán financia el estudio y la investigación de esta lengua. Para diferenciar el término de la amasijitud, el amasic es la persona, en este caso que... El amasic es la persona, la amasijidad es la cultura, ¿no? Y el tamasic es la escritura. Y el tamasic es la lengua. Y el tifinagh, la escritura. Muy bien. ¿Qué pasa? Que esa escritura la podemos escribir en versión latina, ¿no? Tú puedes escribir tamaraceite como tal cual en latino, y también con el mismo sonido se puede escribir en tifinagh, que ya lo veremos después, bueno, lo podemos presentar ahora en las imágenes, el abecedario, y lo podemos poner. Y entonces lo que queremos es que la gente comprenda lo que estamos estudiando, investigando, porque es nuestra función en la asociación, y también queríamos hacer una crítica de aprovechar estas imágenes, este encuentro que tenemos hoy, porque parece increíble que en Canarias, en las escuelas de idiomas que son financiadas por dinero público, se hablen todo tipo de idiomas y sin embargo haya un prurito, porque no lo sepan, se ha solicitado, ellos lo saben y lo hemos pedido, pero hay un prurito y no se puede estudiar e investigar el tamasí, cuando eso nos podría ayudar a entender lo que significan nuestros topónimos, nos podría ayudar a entender la cosmogonía de nuestros ancestros, incluso a entendernos nosotros
de dónde venimos, cómo eran nuestros ancestros. Ujú. De hecho, en el Ventaiga hay unas escrituras, unas letras ahí, que se creen que sean mensajes militares o mensajes del estudio del espacio celestial, para saber cuándo era el tiempo de siembra, cuándo era el tiempo de recogida, para orientarse. Nuestros ancestros conocían muy bien, o sea, no eran analfabetos, vivían como en el Neolítico, pero mientras que en Europa ya era el Renacimiento, pero nuestra gente no eran gente preparada, inteligente, que por eso sobrevivieron. Cuando llegaron aquí, supieron adaptarse al medio, sobrevivir y enfrentarse al enemigo en una gran contienda, ¿no? Siempre se ha dicho que el mago y el mauro es denostado, es una persona como del campo, esa no se entera de nada. Pues no, es ahí, en el campo, donde están nuestros mayores, donde están nuestra gente, que más saben de nuestra cultura primaria, de nuestra identidad. Es ahí donde está escondida la riqueza amasí de los canarios. La identidad, el hombre es el amasí, que se autodenomina como hombre o mujer libre, con este símbolo. ¿Por qué? Porque no tenían, los únicos dioses eran un equilibrio entre el humano y la tierra. Cuando haces esto, que es la Zeta Masí. La Zeta Masí, hombre y mujer libre. Pueblos como Teror, Telde, Arucas, tal, son nombres amasí, Agaete. Si tú lo pones en letras latinas, claro, y debajo antifinal, le vas poniendo valor. Incluso nuestro propio gentilicio, el gentilicio Canarias. Canarias viene de la tribu de los canarí, y Canarias es amasí. Entonces, es una cuestión puramente, pues, reivindicativa de quiénes somos. Y por eso estamos celebrando hoy esta efeméride. Te doy, pues, las gracias por haber estado aquí. Pero en este caso te doy las gracias por invitarme y estar aquí. Claro. No como la anterior vez. Ha sido una cosa muy bonita colaborar con ustedes, con Azar. Y esperemos que haya más colaboraciones y que se sigan haciendo iniciativas tan buenas como esta. Es que tenemos que explotar los recursos de los nuestros, y a Hey Televisión, pues, de los nuestros. Entonces, por eso venimos a dar con los nuestros, para defender los nuestros. Pues muchísimas gracias, Chema del Toro. Gracias. Un fuerte abrazo. Pues avisábamos al inicio del programa que tendríamos a Tomás Quintana, hijo, en este caso, secretario general del FREPIA Guañac, porque vamos a hablar de su padre, de Tomás Quintana Navarro. Aprovechando que Azar ha montado esta iniciativa en la que se va a hacer, pues, una especie de homenaje, reconocimiento precisamente a Tomás Quintana Navarro, como ya no como músico, que todos lo teníamos bien reconocido en ese aspecto, sino como literato en este caso. Pues no sabía yo, Tomás Quintana, hola, no sabía yo que tu padre tenía tanto escrito, y sobre todo sobre Canarias. Sí, bueno, la razón de ser y estar y comprender y comprometerse de mi padre era Canarias. Así de sencillo. Evidentemente, él siempre se identificó como un músico, toda la vida, músico militante, y emocionalmente un músico, e intelectualmente también. Y fue un hombre también de la cultura, que impartió cultura musical, que fue director de la Escuela de Etnografía y Folclore, y fundó los primeros grupos Rondalla Rock and Roll, fue fundador, los primeros grupos de música clásica de Puros y Púa. Bueno, pero en cualquier caso, hoy, a propósito de que es el aniversario, la celebración de las letras canarias, de las lenguas madres, realmente mi padre era un hombre que también recogía la palabra. Él tiene toda su vida, se construye a través de la tradición oral. La familia de los Quintana, él viene de los Quintana, que es una familia que el apellido Quintana viene de un descendiente de Maninidra, María González, y bueno, se dice que es un cristianizado, el marido de María González, o el hijo que adopta, se cristianiza con el apellido Quintana. Hay distintas versiones, pero bueno, está absolutamente
constatado de que descendemos los Quintanas, que procedimos de Agalta, y luego se van a mediados del siglo XVII, al principio del siglo XVII, a través de una cesión de suelo que le dan el Cabildo a Taguy, que es el primer asentamiento que se produce. De hecho, ahí está la casa donde nació mi padre todavía y la primera casa que se construyó en el principio del siglo XVII. A través de Chono del Toro contactó con tu hermano, Chago, y él a su vez me hizo llegar un blog así, enorme, de poemas de tu padre. O sea, que él se dedicaba sobre todo a escribir poemas, que al final cuando yo los leo, digo, efectivamente, era un gran compositor. Los compositores tienen una gran sensibilidad, sobre todo porque los que componen mucho, como fue el caso de tu padre. Y cuando me presenta ese blog enorme, me dijo, esto apenas es nada. Mi hermano tiene muchísimo más, no sé quién tiene más. Y yo le pregunto, pero ¿y esto no se publicó? Pues no, parece que tu padre le daba más énfasis al tema musical que al literario, en este caso al tema poético, pero que creo que sería muy interesante que eso también saliera a la luz. Por eso lo de hablar de tu padre y de hablar de la obra literaria, porque está pues prácticamente escondida. Yo solamente he conocido 3 personas con una gran capacidad de lectura. Una era una persona muy próxima a mí, pero el otro era, mi padre también lo era, pero el otro era Rafael Franquelo y mi padre. Devoraban los libros, de una noche podían leer 2 o 3 libros en función del tamaño que fuera, y además después le acompañaba una virtud intrínseca, que tenía una memoria fotográfica para la literatura. Él fue escribiendo a medida que fue aprendiendo, fue rescatando, fue asimilando, memorizando, pues todos esos versos, trujanes, coplas, décimas, todo este tipo de cosas, endecha, y eso le fue armando, porque fue un autodidacta puro y duro. Él accedió a la música, aunque estudió música. El primer profesor de él fue el maestro Batista, y luego Dolores de la Torre, la hermana de Miguel Martín Fernando de la Torre, fue su profesora de canto, armonía y contrapunto, y que estudió música él a través de este profesor, lo que había en aquel entonces, pero que él se va introduciendo, se va aproximando a la escritura a través de la necesidad de la música, que le obliga a construir letras. Fue casi un ortodoxo del folclore o de la música etnográfica, la música tradicional en aquel momento. Y bueno, y aprendió a escribir, y todas sus canciones, la mayor parte son sus propias canciones, ¿no? Pero bueno, lo que quiso, eso es lo que dejaba ir para los canarios, porque para su leitmotiv, su sentido de la vida es luchar, defender la canariedad por encima de cualquier cosa, ¿no? Valle Seco y Mogán son los 2 municipios de Gran Canaria que yo más estimo. Valle Seco y Mogán. Y Tejeda, ¿no? Hombre, Tejeda primero. Joder, la Tejeda no se cuenta. Ahí, ese es mi nacimiento. Yo no puedo negar mi nacimiento. Su patria. Sí. A través de la agrupación Gran Canaria, creo que le abre la puerta, estoy seguro que le abre la puerta a Estrella Hernández. Me gustaría que hablaras un poco de su vinculación con esta cantante y qué vinculación tenía con el gran músico Lothar Siemen. Él pertenece, como algún historiador o pegado a la cultura canaria lo acuñó, él pertenece al grupo de los músicos malditos, ¿no? Efrén Casaña, Francisco Alcázar, el propio maestro Batista, él, que mucho más, me refiero al padre, no al hijo, sino me refiero al padre del maestro Batista, que fue realmente, como anécdota, fue el que realmente el autor del pasodoble Isla Canaria, no de un catalán, eso es un trabajo del maestro Batista, que luego, por razones que no vienen al caso, apareció acreditado por el maestro Tarrida. En cualquiera de los casos, mi padre, en la primera vez que aparece un grupo de música canaria en la televisión española, si fuera en Madrid, es el grupo Gran Canaria. Realmente hasta ese momento no había aparecido ningún grupo de música canaria. La primera rondalla que se funda, como tal la rondalla en Canarias, es la rondalla de Roque Nublo, y como era muy así, mi padre tampoco le pareció que era muy
muy folclórica. El folclore era demasiado folclórico y se apartó en un momento determinado. Él fue fundador, fundó distintos grupos, pero uno de los más conocidos, el conjunto Gran Canaria. Luego también tenía un grupo de música clásica que se llama el Trío Suite, que era conciertos de pulso y púa, guitarra, bandurrias y laúd. Eran 3 que dio conciertos por distintos sitios. Hasta ahí estamos próximos aquí al Club Victoria y demás, y dio varios conciertos. Ay, Jesús, que de amor muero y en este fuego. Y en este fuego me abrazo. Él se fue formando con una gran, dos herramientas, o 3 herramientas, el propio ambiente cultural, la propia sensibilidad emocional y una facultad fisiológica que tenía un oído prodigioso. Ahí había un tío mío que murió, el pobre, que yo el otro día se lo iba, pero no me acordaba de la vez. Cantaba, dice, ay Jesús, fíjense ustedes qué forma tan cadenciosa tenía para decir, ay Jesús, que de amor muero en este fuego, en este fuego me abrazo, déjame morir despacio, que yo más vida. Algo que valoro yo muchísimo, en este caso en el tema musical, aparte de la importancia que él le dedicó a la canariedad, es que, y lo hablábamos fuera de la televisión, que tu padre, cuando hacía sesiones de grabación, le gustaba tal cual. O sea, nada de postproducción para mejorar el sonido, para retocar, para cortar, para justificar, incluso para engañar. No, el sonido puro y duro que salía del laúd, del timple, de lo que cogiera en sus manos, era tal cual. Sí, yo creo que mi padre sí era algo que era que no era mi padre, el padre de mis hermanos, lógicamente, y mi hermana, es que era un militante de la autenticidad. Mi padre era un hombre puntual hasta el repudio, así que yo no soy nada puntual, suelo ser puntual, pero digo que no hago ostentación ni milito en esa ¿cómo se llama?, en esa obsesión. Mi padre era un hombre puntual, siempre llegaba, y era muy formal en ese tipo de cosas. Entonces era de los hombres que tenían amigos para siempre, amigos, y también enemigos, porque evidentemente en sus ideas no transigía, era así de militante. ¿Qué recuerdas así? ¿Cómo era tu padre? ¿Era muy, muy duro? ¿Exigía mucho? ¿O lo veías poco porque daba muchos conciertos o iba a grabar discos a muchos sitios? ¿Cómo era tu padre en los momentos en que estabas con él? Mi padre era, a pesar de que era un hombre riguroso, era un hombre muy... yo en mi casa, el recuerdo que yo tengo de mi casa, es una casa muy divertida, donde todo el mundo iba a tocar, donde todo el mundo se veía, yo recuerdo las navidades que empezaba la Navidad en mi casa, seguramente con muchísimos de los canarios y muchísimos de otras sociedades, me supongo que también tienen la costumbre de celebrar la Navidad. Las Navidades empezaban por los olores. Los olores empezaban la Navidad, ¿no? Los olores, en mi casa se destilaba los licores, se hacía como en muchas de las casas, no es nada singular, es lo que todas las casas canarias hacían, y todas las casas de familia muy pegadas desde el punto de vista emocional y familiar, pues allí se hacía trulla, mantecado, los bollos, qué sé yo, que es una casa muy divertida. Mi madre cantaba como Los Ángeles, y siempre empeñado en que ella cantara y grabara, y mi madre siempre se negó. Mi madre cantaba para nosotros, para la familia y todo, y algunos familiares que tenía cantaban muy bien. Y los amigos sacaban a mi padre, y mi padre salía de parranda, se sabía cuándo se iba, pero no sabía cuándo volvía a mi casa, y cuando salía todas las parrandas de casa de mis padres, y volvían todas, evidentemente cargados
de todo lo que, todo lo que se trae puesto cuando se va de parranda, ¿no? Es decir, todo incluido. Y yo iba para arriba, para casa de mi tío Simón, para descansar mi tía Gore, me llevaba a mí el abuelo que lo tengo ahí, que yo creo que se lo enseñé a ustedes, el abuelo ese, que eso, coño, eso amigo, yo de verlo nada más me lloro. Y me ponía yo solo a tocar el laúd. La gente venía, bebía y y a bailar, no, a beber no solo, a bailar también. Entonces yo fui enseñando a tocar la guitarra a mi primo Simón. Mi padre era un gran contador, era un gran comunicador, yo no tengo esa cualidad, pero que mi padre era un hombre que sabía contar las cosas. Y llegaba a la gente, llegaba muy bien a la gente. Pues Tomás, muchísimas gracias por compartir todos estos recuerdos maravillosos. Sobre todo me alegra que hayas tenido una infancia maravillosa como la que nos estás contando. Sin duda, sin duda. Y lo único desde aquí, darle, que ahora no está con nosotros, a Chona del Toro, darle también las gracias a ella por poner en valor, como dice ella, a los nuestros, a las personas que un poco se les ha relegado al ostracismo, pero que en el fondo tienen muchísima iniciativa, muchísimo talento, como ha sido en este caso tu padre, con una obra extensísima y que ha hecho muchísimo por Canarias. Muchas gracias por estar con nosotros. De nada, lo de Chona, que efectivamente es una mujer una luchadora histórica, incansable. Yo creo que Azar tiene la oportunidad de contar con Chona y con un equipo de gente diversa y que yo creo que es un momento, se cubrió una etapa, ahora estamos en una nueva etapa. Y yo creo que el que esté una mujer y que esté una militante histórica como Chona es una suerte para todos. Pues sí, pues gracias. De nada, a ustedes. Cuando están en el molino, había una melodía distinta. No, si yo canto, por ejemplo, anda luna con tu rayo, alúmbrame este camino, que se me ha perdido el tino y no sé dónde me hallo. Se canta porque sí, incluso caminando. Sí, vale. Y luego el que le respondía, ¿cómo le respondía? Con su estilo de él. No había una tonada. No, cada uno canta en su estilo.